Las leyendas algonquinas dicen que el Wendigo fue una vez un hombre como tú y yo. Envenenado por la codicia y la glotonería, el hombre se convirtió en una criatura pálida y demacrada, con ojos hundidos, extremidades alargadas y un hambre insaciable de carne humana. Siempre hambriento, el Wendigo buscaba constantemente su próxima comida. La verdad, sin embargo, es mucho peor. Mi nombre es Charles Keeper, y fui un reportero de investigación para un periódico local en Wisconsin. Si eso suena impresionante, entonces tienes una idea completamente equivocada sobre mi carrera. En su mayoría, me enviaban a lugares remotos para investigar eventos y criaturas sobrenaturales. La mitad de las personas con las que hablaba inventaban historias sin sentido, y la otra mitad estaba completamente delirante. No era exactamente un trabajo perfecto. Pero bueno, lo que sea para poner comida en la mesa, ¿verdad? Mi última investigación me llevó a un pequeño pueblo escondido en lo profundo de los bosques del norte de Wisconsin. Sé que los curiosos entre ustedes buscarán este pueblo, así que omitiré su nombre. Créeme, es por tu propio bien. En cualquier caso, el remoto asentamiento causó revuelo después de que un joven que vivía con su madre informara dos espantosos asesinatos, uno que él mismo cometió y otro que afirmó fue obra del Wendigo. El hombre, a quien simplemente llamaré Robert, le dijo a las autoridades que escuchó un grito mientras cazaba una tarde. Siguiendo el ruido por un sendero de caza, encontró a su vecino medio devorado mientras una criatura esquelética y blanca se erguía sobre él, cubierta de sangre y vísceras. Robert disparó varios tiros a la criatura y luego quemó su cuerpo. El cuerpo del Wendigo fue identificado posteriormente como el de un hombre que había desaparecido casi 15 años antes. Robert nunca fue llevado a juicio. Para obtener una visión más completa de la historia, me reuní primero con Robert en su casa. Me di cuenta de que no sería la idea más inteligente visitar a un asesino confeso en su propiedad. Sin embargo, me aseguré de que su madre se uniera a nosotros. Incluso un asesino enloquecido no haría daño a un inocente reportero delante de su madre, o al menos eso me decía a mí mismo. Su hogar era una cabaña maltrecha y rota por el tiempo. El polvo empañaba las ventanas, y las malas hierbas estrangulaban el porche tambaleante. La puerta principal, donde Robert me esperaba ansiosamente, colgaba en un ángulo y se balanceaba incluso con la brisa más suave. «Estás aquí», dijo Robert. Sonaba sorprendido, pero de manera agradable. Sus labios se curvaron en una amplia sonrisa de dientes amarillos y luego vacilaron, cayendo en un ceño sombrío. Nos dimos la mano y entramos en la sala de estar para hablar. La habitación olía a cerveza derramada y carne antigua. Robert me invitó a sentarme en el sofá, sin duda la fuente del mareante hedor. No tenía planes de quedarme mucho tiempo. «Gracias por aceptar encontrarnos», dije. «Sé que lo que pasaste debió de ser difícil, así que no profundizaré demasiado. Pero por favor, si puedes, cuéntame ese día con todos los detalles con los que te sientas cómodo. Nuestros lectores están ansiosos por conocer la verdad». Robert se encogió de hombros y dijo: «No es gran cosa. La gente merece la verdad, incluso si es difícil de escuchar». «No podría estar más de acuerdo», respondí, y forcé una sonrisa. «La verdad sea dicha. Estoy feliz de que alguien quiera escuchar mi historia», dijo. «Los periódicos. ¿Los lees? Me están retratando como un asesino lunático». «Bueno, trabajo para un periódico», le dije. «Pero estamos dedicados a todos los lados de la historia. Eso incluye tu versión. Así que, cuando estés listo». Saqué una libreta y un bolígrafo. Rascándose la cabeza, Robert miró hacia arriba y al lado. Frunció el ceño mientras luchaba por recordar su historia. ¿Real o falsa? No lo sabía ni me importaba. Después de un tiempo, Robert se encogió de hombros de nuevo. «Nada especial acerca de ese día», dijo. «Salí a cazar. Hay algunos senderos de caza por los bosques allá atrás. No encontré nada, por supuesto, y la noche llegó rápidamente, así que estaba regresando a casa». «¿Y fue entonces cuando encontraste a tu vecino y al?» Asintió. «Estaban a 3 yardas del patio trasero, si puedes creerlo. Al principio, no vi nada. Como dije, la noche llegó rápido. Nubes en todo el cielo, así que no había luna ni estrellas a la vista. Pero lo oí. Hizo un sonido perturbador, como un perro mordiendo un hueso. Luego, iluminé el camino con mi linterna. Lo vi. ¿Y a qué? ¿Qué ves tu vecino?».
Asintió. ¿Y la criatura? El Wendigo, corrigió. Sí, el Wendigo. ¿Cómo era? Pregunté. Era alto con largos miembros blancos. Su piel estaba estirada como si no encajara en sus huesos. Y sus ojos estaban hundidos, ¿sabes? Como pozos negros grandes. Estaban fríos, muertos. No había nada más que hambre y odio. Frunció el ceño y abrió la boca. También había sangre. Sangre por todas partes. En sus brazos, en su rostro, en su pecho. Y allí estaba Kev. Se aclaró la garganta y murmuró algo entre dientes. No lo entendí. Dios lo bendiga. Lo desgarraron en pedazos. Y esa bestia, el Wendigo, aún tenía trozos de él entre los dientes. Bueno, agarré mi ruger y le disparé 5 veces. Sin dudar. ¿Tú y Kev eran cercanos? Era buen tipo. Cazábamos juntos en ocasiones. Mamá dice que fue a buscarme por la tarde, quería preguntarme algo. Ahora nunca sabré qué, dijo Robert. Miró hacia la distancia y no dijo nada. Comencé a preguntarme dónde estaba su madre. Hasta ahora no había aparecido, y cuanto más se alargaba el silencio, más incómodo me sentía. Finalmente, tosí brevemente. ¿Y los 5 disparos? ¿Mataron a la criatura? Así pareció. Aulló de una manera horrible y cayó al suelo, dijo Robert. Pero no me tomo riesgos. Sabía lo que era en cuanto lo vi, y conozco las leyendas. Solo el fuego puede matar a un Wendigo. Así que corrí de vuelta a casa, conseguí gasolina y prendí ese maldito. Su rostro se iluminó con una sonrisa orgullosa. La policía identificó al Wendigo como... Sí, lo sé, interrumpió Robert. Pero yo no lo conocía. ¿Crees que era este hombre o algo más? Le pregunté. Robert se encogió de hombros. Podría ser. Dicen que el Wendigo solía ser humano. Una mujer pequeña y arrugada entró tambaleándose en la sala. No es ningún humano, dijo con un tono áspero y combativo. Ya te lo dije antes, dijo. Wendigo solo significa espíritu maligno. No es ningún humano. Ya te lo dije, Robbie. ¿Crees que es un espíritu? Le pregunté a su madre. Así es, dijo. ¿Sabes cuánta gente ha desaparecido en los últimos 50 años? 5. Por Dios. Solo tenemos 100 personas en este pueblo. Algo no está bien en ese bosque. No es natural. ¿Quieres un consejo? No te acerques a él. Me reí. Es curioso que lo digas. Estaba a punto de preguntarte si me mostrarías dónde encontraste al Wendigo. Puedo mostrarte dónde comienza el sendero, dijo Robert. Pero ni siquiera yo volveré por ese camino. No estás pensando en explorar, ¿verdad? Sus ojos brillaban con una preocupación genuina. Robert podía haber sido un asesino, pero realmente creía la historia que me contó. Sentí lástima por él. Ya mataste al Wendigo. ¿Qué tengo que temer? Dije. La anciana arrugada frunció el ceño. No busques problemas, dijo. Porque los encontrarás, y te arrepentirás. Un buen reportero seguiría la historia con la policía. Si la madre de Roberto tenía razón, el pueblo tenía demasiadas personas desaparecidas que no se podían explicar. Pero yo no era un buen reportero. Quería ir a casa. No importaba si llegaba al fondo de la historia o no. De todos modos, mis lectores devorarían la basura. Así que salí al bosque en busca de más Wendigos. Una noche en el bosque, y consideraría la historia terminada. No es que esperara encontrar algo. El bosque era igual que todos. Una vez que has visto uno, has visto todos. Hojas muertas y marrones cubrían el suelo, mientras ramas negras llegaban hasta el cielo. Y a través del bosque corría un sendero de tierra sinuoso, donde solía cazar Robert. Después de caminar arriba y abajo del sendero durante 1 hora, una noche sin estrellas y sin luna había sumido todo en la sombra. Así que acampé por la noche. Monté una tienda y encendí una pequeña hoguera para mantenerme caliente. Una vez que las llamas crecieron altas y brillantes, saqué mi libreta. Al caer la noche, oí ruidos extraños. Escribí. Ruido de árboles que se movían. Murmullos apagados. Una sombra se movía entre los árboles perfilados. Podría haber sido una persona o un animal, pero el vello de mi cuello se erizó. No me sentía seguro. Nada de eso era cierto. No había experimentado nada fuera de las vistas y los sonidos habituales del bosque. La hoguera crepitó. Suspiré.
Estaba cansado de pasar noches solo en el bosque inventando historias sobre criaturas ficticias. Hay formas mucho mejores de pasar el tiempo y ganar dinero. Todavía era joven. Tal vez podría cambiar de periódico y escribir algo real. Oí otro crujido. Luego otro. Esta vez no venían de la hoguera. Entrecerré los ojos hacia el oscuro bosque. Tenía que ser algún tipo de animal. Todo tipo de criaturas salían por la noche a buscar alimento, zarigüeyas, mapaches, zorrillos y así sucesivamente. Pero mientras buscaba en el bosque, vi las ramas doblarse y romperse. El animal era grande. Un coyote, tal vez. ¿Qué más podría ser? Las hojas crujían. El sonido estaba cerca. Sea lo que fuese, se acercaba al fuego. Miré larga y detenidamente en busca de la fuente del ruido, y pronto vi una sombra oscura que se desplazaba de un árbol a otro. ¿Robert?, pregunté a la figura oscura. ¿Eres tú? No hubo respuesta. ¿Robert? Ahora estaba empezando a tener miedo. Contra toda lógica, consideré la posibilidad de que quizás Robert y su madre tenían razón. Tal vez existían criaturas como los wendigos y espíritus malignos. Dios, esperaba que no. Por si acaso, agarré un tronco y encendí un extremo en el fuego. Robert decía que solo el fuego podía matar a un wendigo. Probablemente era una tontería. Pero, ya sabes, mejor prevenir que lamentar. Poco después, los ruidos se detuvieron. Esperé y escuché con el tronco en llamas en la mano. Pasaron minutos, uno tras otro. Pero el bosque estaba en silencio. Después de varios latidos contenidos, me relajé. La hoguera, que casi había olvidado, se había consumido hasta las últimas brasas. Las brasas oscuras ardían débilmente. Así que puse mi improvisada arma encima e intenté avivar el fuego. Justo en ese momento, oí el crujido de hojas muy cerca detrás de mí. Me di la vuelta. Pero no había nada. Solo mi tienda temblaba ligeramente por una brisa fresca. Encendí el fuego en una gran llamarada, cuyo calor y luz me dieron fuerzas. Durante horas, observé cómo las llamas bailaban y escuché cualquier ruido, grande o pequeño. Afortunadamente, no escuché nada. Y cuando finalmente el fuego se apagó, estaba exhausto pero tranquilo. Con mis miedos detrás de mí, entré en mi tienda a descansar. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, el wendigo. Su rostro, en absoluto humano, era una calavera pálida adornada con retorcidos cuernos negros. Para caber dentro de la tienda, la criatura alta se agachaba sobre sus extremidades. Pero su cuerpo no era pálido ni demacrado como lo había descrito Robert. A simple vista, era carne negra sólida con músculos anchos y abultados. Y al siguiente instante, era una bruma etérea. Sin embargo, no pude mirar durante mucho tiempo antes de que me dejara inconsciente de un golpe en la cabeza. Desperté en una cueva sombría con un dolor de cabeza intenso y un escalofrío recorriéndome la espalda. Estaba desnudo, atado a una losa de roca y completamente aterrorizado. A mi lado había otras dos losas, cada una con un cuerpo pálido y desnudo. Incluso en la oscuridad, podía ver la curva de sus huesos presionando tan fuerte contra su piel que pensé que podría estallar. Estaban muertos. Tenían que estarlo. Sin embargo, cuando pedí ayuda, los dos cuerpos se movieron de repente como si estuvieran despertando del sueño. ¿Estás vivo? Gracias a Dios, dije. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Qué está pasando? A todas mis preguntas, solo recibí gruñidos ansiosos como respuesta. Las dos personas giraron sus cuellos para mirarme. Cuando vi sus rostros, grité de horror. No eran personas. No más. Sus ojos se habían hundido en sus cráneos, y sus dientes se habían estrechado hasta convertirse en puntiagudos colmillos. Úlceras sangrientas salpicaban sus cueros cabelludos sin pelo, y cicatrices marcaban sus mejillas demacradas. Cuando me miraron, rechinaron los dientes y lamieron sus labios desgarrados. No tenía dudas de que Robert había visto una de estas criaturas. Pero, ¿por qué estaban atados? ¿Y qué era la criatura que vi en mi tienda? No lo sabía. Las tres losas de piedra daban a un largo túnel profundo que se adentraba en la ladera, lejos del alcance de la luz. Me esforcé por ver su final. Sin embargo, no pude ver nada. Y mientras miraba más profundamente en el túnel, vi un cráneo blanco y astas negras emerger silenciosamente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? La criatura me miró con una mirada vacía y luego se hundió de nuevo en la oscuridad.
Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras luchaba contra mis ataduras, pero no cedían. Busqué algo para ayudarme a escapar, pero las cuerdas apretaban mis muñecas. Solo pude alcanzar inútilmente con las puntas de mis dedos. No, murmuré en un tono agudo y frenético. No. Por favor. Ayúdame. Mis respiraciones se volvieron cortas y superficiales hasta que mis pulmones temblaron. No importaba cuánto jadease, no podía obtener suficiente aire. Pronto, mi visión se volvió negra. Cuando volví, encontré a mi captor sentado en una roca. Aunque no tenía ojos, sabía que la criatura me estaba mirando. ¿Qué quieres?, pregunté. Inclinó la cabeza hacia un lado, pero no dijo nada. No eres humano. ¿Qué eres? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? La criatura gruñó profundamente en su garganta. ¿Un espíritu? ¿Es eso?, la criatura murmuró en un voz gutural y profunda. Cualquiera que fueran las palabras que decía, no era ningún idioma que hubiera escuchado antes. ¿Un demonio? ¿Un wendigo o algo así? Wendigo, dijo con un tono amenazante. El wendigo se puso de pie y se acercó a mí. Bajó la mano hacia mi pecho desnudo y luego gruñó. Luego, retirando la mano, el wendigo se giró y se dirigió al siguiente cautivo. La pálida bestia en la mesa ya se retorcía con anticipación. ¿Qué quieres?, pregunté de nuevo. La criatura dijo varias palabras en su lengua extranjera. No entiendo, dije. Comida, él debe morir de hambre, dijo mientras revisaba el cuerpo esbelto del cautivo. No tenía idea de lo que eso significaba, pero no me gustaba el sonido de ello. Lancé otra ráfaga de preguntas al wendigo, pero esta vez me ignoró. De la nada, el wendigo sacó un cuchillo corto de acero. Sin dudarlo, presionó la afilada hoja contra la pálida piel enfermiza del cautivo. La bestia aulló de dolor mientras el wendigo le arrancaba un trozo de piel. Pero cuando la acción estuvo terminada, la criatura huesuda levantó la cabeza. Con la boca abierta, se estiró hacia la porción de piel como una flor hacia el sol. Luego, cantando, el wendigo alimentó a su prisionero. En un instante, la escasa tira de piel desapareció, consumida sin pensarlo 2 veces. Pero los cánticos continuaron durante varios momentos más, y cuando finalmente terminaron, la pálida bestia comenzó a gimotear. Se encogió sobre sí misma y tembló visiblemente. Disfrutando de su miedo, el wendigo se rió. Luego, después de un largo y perturbador momento de silencio, el wendigo hundió sus manos en el estómago de la bestia. Pronto, la cueva se llenó de los gritos de horror y dolor de la víctima. Cerré los ojos, demasiado asustado para mirar. Pasaron varios minutos antes de que los gritos finalmente se extinguieran. Abrí los ojos. De alguna manera, el estómago de la pálida criatura no había sido tocado. Aún así, continuó retorciéndose en la losa, traumatizada y en agonía. En cuanto al wendigo, pasó al siguiente prisionero. La risa cruel resonó en la cueva, acentuada por los lastimeros gemidos de los prisioneros. El ritual estaba a punto de comenzar de nuevo. Oí el llanto de la criatura. Sus órganos se aplastaron y retorcieron. La sangre chapoteó y se derramó. Mientras tanto, me preguntaba cuándo sería mi turno de sufrir bajo el toque del wendigo. Sin embargo, cuando terminó, simplemente se dio la vuelta y desapareció por el túnel. Todavía no era mi momento. Dicen que el tiempo es relativo, y en esa cueva, sin luz que indicara el día, podrían haber pasado días, semanas o incluso meses en los que permanecí atado a esa piedra. El hambre me carcomía el vientre, doliendo peor que cualquier cosa que haya sentido antes. A veces, atrapaba al wendigo mirándome desde las sombras como si estuviera esperando algo, pero no decía ni hacía nada. Continuaba torturando a los otros prisioneros, pero no a mí. Después de eso, regresaba al túnel y desaparecía durante horas. Con el wendigo desaparecido, busqué alguna manera de liberarme, pero no se me ocurría nada. Un día oí el viento aullar desde algún lugar detrás de mí. Otro día oí la lluvia golpear suavemente contra la piedra. La salida no podía estar demasiado lejos, pero aún fuera de mi alcance. Con el tiempo, el dolor del hambre se volvió tan insoportable que solo podría pensar en comida. Incluso mordí los trozos secos de mis labios en un intento desesperado por saciar mi estómago. Pero ni siquiera alivió mi hambre. Dios, habría comido cualquier cosa si me la hubieras puesto delante. Por supuesto, esto es exactamente lo que el wendigo estaba esperando. La comida debe morir de hambre, había dicho.
No tardé mucho en entender lo que eso significaba. Había observado lo suficiente al Wendigo como para saber que no estaba torturando a los otros prisioneros. Se alimentaba de su dolor, su inanición, su hambre. Cuando el Wendigo se plantó ante mí un día, supe que era el momento. Había pasado suficiente hambre. Mi corazón tembló cuando sentí la hoja corta y de acero del Wendigo, pero soporté el dolor con orgullo. No grité. No lloré. Él no me había quebrado todavía. Y cuando mi carne fue forzada en mi boca, la escupí de vuelta al espíritu cruel. Sin embargo, a él no le importó. Cortó otro trozo de carne, agarró mi mandíbula con firmeza y empujó la carne por mi garganta. Mientras tragaba mi orgullo y mi carne, el Wendigo murmuraba en su lengua demoníaca. Las palabras no significaban nada para mí. Aún así, sentí una extraña sensación que se filtraba en mis venas, como si mi dolorosa e incesante hambre se hubiera expandido fuera de mi estómago y hacia el resto de mi cuerpo. Mientras reflexionaba sobre lo que me estaba ocurriendo, el Wendigo metió sus manos en mi abdomen. Sus dedos palpitaban mientras se enrollaban alrededor de mi estómago, retorciéndolo y desgarrándolo. Mis entrañas se rindieron ante él, estallando bajo su fuerte agarre. El dolor era insoportable. Ningún hombre o mujer debería tener que soportar lo que yo pasé. Peor que el dolor y el placer del Wendigo era saber que no podía hacer nada para detenerlo. Estaba indefenso. No solo en ese momento, sino durante años. Pensé que me acostumbraría a la tortura, que me resignaría a ella. Pero el dolor es algo curioso. Cuando lo sientes lo suficientemente intenso y con su frecuencia, no te vuelves insensible. Te vuelves más sensible. Te traumatiza. Cada momento de cada día, le tienes miedo. Asustado e indefenso. Eso es lo que fui durante tantos años. Puede que te preguntes cómo sobreviví durante tanto tiempo con tan solo escasos restos cortados de mi cuerpo. El Wendigo hizo algo en mí y en los demás. Llámalo hechizo o maldición, o como quieras. Pero sobreviví. Sobreviví y pasé hambre para que el Wendigo pudiera alimentarse durante años. Lo que esa criatura hizo, me cambió. Lentamente, casi sin darme cuenta, me volví como los otros prisioneros. Mi cabello se cayó, mis ojos se hundieron en mi cráneo y mi piel se despojó de todo color. Incluso mis pensamientos empezaron a desaparecer, consumidos por un hambre irresistible e insaciable. Solo podía aferrarme desesperadamente a mi humanidad. Me obligaba a recordar mis canciones favoritas, mis pasatiempos y las caras de mi familia. Pero todo se desvanecía tan rápido. Sabía que pronto no quedaría nada. Además, escuchaba cosas, en lo profundo del túnel sin luz. Voces finas y fantasmales murmuraban y gruñían. Solo alcanzaba a escuchar el eco de sus palabras, pero era suficiente para convencerme de que realmente me había vuelto loco. No obstante, eventualmente escapé de esa cueva. Ese fatídico día no comenzó con mi libertad, sin embargo, sino con la libertad de otro. Algún tiempo después de alimentarse, cuando el Wendigo regresó a su túnel, uno de los prisioneros se levantó de su losa. Con una roca dentada en la mano, caminó hacia el centro de la cueva y miró el camino detrás de mí, donde un suave viento murmuraba. Apenas podía creerlo. Claro, era posible. Después de todo, Robert había visto y matado a una de esas criaturas. Pero, ¿cuántos años había estado allí? ¿Cuántos años había estado la criatura allí? Si había esperanza para esa pobre bestia, entonces tal vez había esperanza para mí. Tal vez incluso me dejaría ir. Mientras la pálida criatura pasaba junto a mí hacia la salida, abrí la boca para llamar su atención. No salió nada más que un carraspeo seco. Después de todos esos años sin hablar, mi cuerpo apenas recordaba cómo hacerlo. Puse toda mi fuerza en mi garganta y lo intenté de nuevo. Por favor, fue todo lo que pude articular. Fue suficiente. La criatura se dio la vuelta y se acercó a mi losa. Algo de humanidad persistía en la bestia después de todo. Me entendió. Me compadeció. Y me ayudaría. O eso creía. Aún sosteniendo la roca puntiaguda, me miró fijamente. Por una vez, pude ver sus ojos claramente. Eran completamente negros. Sus pupilas se habían expandido hasta consumir toda la córnea. En su interior, no podía haber nada. Ningún pensamiento. Ninguna emoción. Solo hambre. Con la boca entreabierta, la bestia agarró mi brazo y levantó la roca. Todo lo que pude hacer fue gritar.
Entonces, apareciendo de repente, el Wendigo agarró la muñeca de la criatura. Sin decir una palabra, el Wendigo arrastró a su prisionero de vuelta a la losa. Desesperada por escapar, la criatura se revolcó contra su captor. Arañó, rasgó y mordió, aunque sin éxito. El Wendigo soportó sus ataques sin queja. En un último intento desesperado por liberarse, la criatura agarró uno de los cuernos del Wendigo y tiró con todas sus fuerzas. Un trozo corto y retorcido se rompió, haciendo que el Wendigo aullara de dolor. Por un instante, la criatura estuvo libre. Sin embargo, solo logró dar un paso antes de que el Wendigo recobrara el sentido. Con el dorso de la mano, el Wendigo golpeó a su prisionero en la cara. Los dientes afilados y torcidos salpicaron la cueva. Resonaron contra la fría piedra como campanas de muerte que repicaban. Impulsado por la ira, el Wendigo hundió su mano en el pecho de la criatura. La sangre salpicó al prisionero junto a mí, quien lamió el líquido caliente sin remordimientos. Ahora con un prisionero menos, el Wendigo suspiró y murmuró algo en su lengua ancestral. Luego, agarró el cadáver ensangrentado y lo arrastró hacia el túnel. A mitad de camino, antes de desaparecer de la vista, el Wendigo se detuvo y me miró. Un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté los puños con fuerza. En uno de ellos estaba un diente que cayó como un milagro en mi mano. Recé a cualquier dios que quisiera escucharme para que ese milagro no fuera arrebatado. Y tal vez alguno de ellos me escuchó, porque él se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Incierto de cuánto duraría su ausencia, esperé. El diente sería mi llave a casa, pero tenía que ser astuto. Como esperaba, el Wendigo regresó poco después. No dejaría una losa vacía, así que pasó junto a mí hacia el mundo exterior, donde pronto encontraría otra víctima. Después de varios minutos de ansiedad, comencé mi trabajo. El diente que recibí era un molar. No era lo suficientemente afilado para cortar una cuerda, así que lo afilé contra la losa de piedra. Tomó horas estrechar el diente a un punto afilado como una navaja, y justo cuando comencé a cerrar mis ataduras de cuerda, escuché el susurro de la tela contra el suelo de la cueva. Era el Wendigo arrastrando a su presa. Esta vez era una chica, rubia. Calculé que tendría unos 20 y tantos años. El Wendigo la colocó sobre la losa y la desvistió. Tuve en mi mano el diente afilado durante otra semana aproximadamente, escondiéndolo cuando era necesario. La verdad sea dicha, tenía demasiado miedo para liberarme. Si me atrapaban, eso sería todo. No más milagros. Estaría atrapado en esa cueva para siempre. Necesitaba una distracción. Un día, mientras el Wendigo cortaba un pedazo de mi muslo, un delgado rayo de luz penetró en nuestra cámara. La luz era débil, como si viniera de algún lugar lejano. Pero bien podría haber sido el sol del mediodía. No había visto la luz en décadas. Aunque la luz parpadeaba y se desvanecía, el sonido de pasos resonaba en toda la cueva. Tan pronto como escuchó el sonido, el Wendigo soltó su cuchillo y desapareció en su túnel. Tu suposición es tan buena como la mía. Pero era una oportunidad, y la aproveché. Cavé frenéticamente el diente en mis ataduras de cuerda. No mucho después de los pasos, escuché las voces de 3 hombres llamando a alguien. No conocía el nombre de la chica, pero solo podía asumir que la estaban buscando. El rayo de luz se dirigió hacia nosotros de nuevo, esta vez más amplio y más fuerte. Miré a la chica. Luchaba contra sus propias ataduras, pero sin éxito. Sus labios se movían, pero no salían palabras. La inanición le había drenado toda energía. Estaba indefensa, igual que yo tantas veces antes. Pero no esta vez. Esta vez sería libre. Corté mis restricciones incluso cuando las voces de los hombres se desvanecieron junto con la delgada y cambiante luz. Con las rodillas tambaleantes, me puse de pie. Eché una última mirada al túnel negro e insondable y me fui tan rápido como me permitían mis piernas. Durante todo ese tiempo, me pregunté si el Wendigo me arrastraría de vuelta a la losa o me mataría como hizo con el otro prisionero. Sin embargo, la suerte me sonrió ese día. Después de varios minutos de respiración agitada y ansiedad palpitante, tropecé a través de la boca de la cueva hacia la libertad. Para un hombre que no había visto la luz en años, la luna y las estrellas eran deslumbrantes. Y aunque protegí mis ojos de ellas, su presencia me dio esperanza y consuelo. Demacrado y desnudo, corrí por el bosque en busca de civilización. En algún momento, caí exhausto. Pero cuando volví a despertar,
Volví a correr, atormentado por el miedo y el hambre. Era mediodía cuando encontré un sendero de tierra que se entretejía entre los árboles. Lo seguí hasta que me encontré con un joven que hacía una caminata. Naturalmente, su primera reacción fue gritar. «Por favor», dije. Era la única palabra que sabía que podía decir. Y esta vez, el excursionista respondió con amabilidad y preocupación. A pesar de la horrorosa transformación que había sufrido, todavía podía decir que yo era una persona. No solo eso, estaba hambriento y cubierto de cortes y cicatrices. «Lo siento», dijo el hombre. «¿Necesitas ayuda? ¿Cómo puedo ayudarte?» Di un paso más cerca. Las mejillas del hombre estaban llenas y rojas de vida, y a lo largo de su cuello corría una vena carnosa y jugosa. Intenté hablar, pero esta vez solo salió un gruñido ronco. «¿Agua? ¿Necesitas agua?», preguntó el hombre. Sacó una botella de plástico de la mochila que llevaba en la espalda. «Comida», dije. Di otro paso más cerca. Mi corazón rugía en mis oídos. O tal vez era su corazón lo que escuchaba, latiendo fuerte detrás de su grueso y carnoso pecho. Un escalofrío recorrió mi espalda. El hombre sacó una barra de granola de su mochila. «Aquí», dijo. Extendí la mano para tomarla. Pero no quería granola. Y no podía controlarme. Lo intenté, lo juro que lo hice. Sin embargo, incluso con el Wendigo muy lejos detrás de mí, su influencia persistía. Aparté la barra de granola y me lancé sobre el hombre, arañándolo en el cuello. La sangre cubría mis uñas, y cuando lamí las gotas oscuras, tenían un sabor dulce como la crema. Sin que yo lo supiera, el hombre sacó un cuchillo. Lo clavó en mi hombro y luego me cortó la mejilla. El dolor no fue peor que lo que había sentido todos los días en esa cueva, pero ya no quería sufrir. Solté al hombre y me encogí en posición fetal. Mientras tanto, el hombre huyó, supongo que a buscar a la policía, porque tarde o temprano se me acercó un grupo de agentes de policía con las armas en ristre. Poco después, me encontré en una celda, encarcelado de nuevo. Al menos esta vez llevaba ropa y me dieron de comer. Por supuesto, la policía tenía preguntas. Preguntas simples. Por ejemplo, ¿quién eres? Me llevó un segundo, pero recordé. Charles Keeper, dije. Corrieron el nombre en su base de datos. Luego, regresaron con una foto. Era una foto de mí. Me veía tan diferente. Apenas me reconocía a mí mismo. Sin embargo, fue suficiente para la policía. «Dios mío», dijo uno de ellos. «Has estado desaparecido durante 15 años». «¿15?», repetí. Sentía que habían sido 50. «¿Qué te pasó?», preguntaron. Sus ojos me estudiaron detenidamente, nunca apartándose ni apartando la mirada. Me acurruqué en mis rodillas. No dije nada. Cuando el silencio se prolongó demasiado, mostraron otra foto. «¿Conoces a esta chica?». Era la chica de la cueva. Me estremecí al verla. «¿La reconoces, verdad?». Levanté la mirada. Dolió encontrarse con su mirada, pero lo hice de todos modos. «Por favor», dije. No quería pensar en ella. No quería pensar en el Wendigo. «Por favor, no puedo». «¿No puedes qué?», preguntó uno de los policías. Por el color de su rostro y el volumen de su voz, pude decir que estaba enojado. «Lleva desaparecida una semana. Sus padres están preocupados. Quieren saber qué le pasó a su bebé. ¿Y no puedes decirnos?». «No me», balbuceé. «¿No me creerás?». Otro policía terminó la frase. Asentí. «Adelante. Pruébanos. Si nos dices dónde está, tal vez olvidemos al hombre al que agrediste en el bosque», añadió otro policía. No tuve elección. No me dejarían ir hasta que se lo contara, así que lo hice. Les conté todo. A veces los sorprendí mirándose entre ellos, pensando sin duda que me había vuelto loco. Pero en general, estaban receptivos. Intentaron encontrar una explicación lógica para mi historia. Tal vez el Wendigo era solo un hombre disfrazado. Tal vez el trauma de mi tortura había alterado mis recuerdos. En cualquier caso, resultó que 2 de los policías habían formado parte de un equipo de búsqueda que investigó la cueva la noche en que escapé. Incluso si mi historia era mentira, no importaba mientras encontraran a su chica desaparecida en la cueva. Me pidieron que los ayudara a encontrarla. Había demasiados túneles en la cueva para que la encontraran por sí mismos. Pero me negué rotundamente. Nada me llevaría de vuelta a esa cueva.
Solo pensar en ello desencadenó un ataque de pánico tan severo que me dejaron ir sin decir una palabra más. Desde entonces, me he vuelto a adaptar a la vida, como mejor puedo de todos modos. Al principio, la comida tenía un sabor agrio, pero en su mayor parte, me he acostumbrado a ello. Ahora solo como mis filetes en su punto. También encontré a una señorita. Es decente y dulce, y me ayuda a olvidar los momentos de sufrimiento. Ella no cree mi historia. Puedo sentirlo en el tono de su voz cuando el tema surge, pero sabe mejor que burlarse de mí. En cuanto a la chica desaparecida, la policía nunca me informó si la encontraron. No he sabido nada de ellos desde que me liberaron. Espero que la hayan encontrado. Realmente lo espero. Pero en los muchos años que han pasado, nunca se me ocurrió averiguarlo. Para decirte la verdad, esta es una historia que no quiero ver llegar a su fin.